Doctor Domingo Ayala, fiscal de FECODE, muy buenas tardes, bienvenido a Educador Cordobés. Profesor Domingo, queremos saber en qué se han basado estas primeras reuniones de empalme, qué se ha trabajado al interior de esta comisión. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariana, y muy agradecido por esta oportunidad que me da para referirme al departamento de Córdoba, a los educadores, a la comunidad educativa, con relación a este proceso de empalme que se hace del gobierno Petro a través del ministro delegado, en el caso de educación, Alejandro Gaviria, y los delegados de diferentes sectores sociales, populares y políticos. Yo soy el actual fiscal de FECODE, pero yo estoy a nombre de la Unidad Democrática Pacto Histórico en esta comisión de educación. Los temas que allí se han venido planteando es que el gobierno nacional, en cabeza del ministerio, da cuenta cómo está el estado de cada uno de los aspectos educativos, desde el preescolar hasta la universidad, y cuáles son las deficiencias y lo que uno podría decir, cuáles son los puntos neurálgicos que se tienen que tener para asumir el gobierno de Petro con pleno conocimiento de la situación que se está viviendo. Elementos, por ejemplo, en el preescolar, está claro que el preescolar, como lo planteó FECODE, y hay acuerdo que debe evacuarse en 3 años, es sumamente deficitario. Son muchos los niños y jóvenes que están por fuera del sistema preescolar en lo que significa el prekinder de 3 años, pero también el caso de kinder 4 años y lo que es la transición de 5 años. Podemos decir hoy que no copa en términos generales en lo que significa la parte pública. La parte de la educación pública no supera el 20%. Una situación grave porque se le está castrando la oportunidad a los niños para ingresar al sistema educativo financiado por el Estado. Y muchos prácticamente se quedan en esa incertidumbre porque, bueno, si deben ir de acuerdo a la situación porque no los cobija el sistema público, ir a colegios privados donde muchos padres de familia no tienen los recursos suficientes para que el niño pueda transitar lo de un preescolar completo. Ese es uno de los puntos allí que se ha planteado, pero también hay un déficit en cobertura, también en la parte infraestructural, lo que tiene que ver con la conectividad, lo que tiene que ver en la parte rural, el problema de la relación técnica maestro-alumno, porque hoy hacinado en muchos establecimientos educativos, de acuerdo a las aulas, que no están dotadas pedagógicamente como debe ser. Pero a esto hay que añadirle la situación de la conectividad. Recordemos la conectividad, que iba a iniciar un proceso y los primeros 70.000 millones se los roban. Recuerden el Ministerio de las TIC en esto. Y la otra situación, además de la primaria, la secundaria, la media y la universitaria, es que no se desarrolla el derecho pleno. En el caso de la educación superior, las trabas del ITFE para hacer lo que llaman el coladero y decir simplemente que el estudiante no pasó, pero es deficiencia de cupos que hay fundamentalmente en las universidades públicas. Esta es una situación difícil porque alrededor del 90% de los estudiantes que terminan el bachillerato no pueden ingresar a la universidad. Otro punto allí que hemos debatido significa lo que tiene que ver con el ICETEC. Eso de los intereses que se vuelven impagables, donde prácticamente los futuros profesionales quedan embargados por el mismo Estado. Esa es una situación que hay que resolver,
y eso se resuelve generando las garantías a todas y a todos los jóvenes que terminan el bachillerato para que ingresen a la universidad. Y esa situación de la educación pública es sumamente grave. Recordemos las protestas y las grandes luchas que han liderado los estudiantes por mejores posibilidades en lo que significa una educación accesible, una educación universal. Y hoy lo que se muestra en todo este empalme que se está haciendo es que son muchos y miles de estudiantes desde el preescolar a la universidad que no tienen acceso al derecho de la educación. La educación es un derecho y debe ser financiada, administrada y garantizada directamente por el Estado en sus instituciones. Porque es que aquí se ha dado un disfraz de decir que hay educación pública cuando, por ejemplo, se le entregan los recursos a los colegios privados, a las universidades privadas. No, ahí lo que se está desarrollando es una política neoliberal desconociendo los derechos y entregando prácticamente al sector privado, bajo ese principio neoliberal, convertir la educación en una mercancía. Esos aspectos se han venido tocando y queda claro y queda descubierto cómo estos gobiernos de hace muchos años vienen prácticamente por esa vía neoliberal, quitándole las garantías como derecho. Profesor Domingo. Estamos planteando en este proceso y de verdad estamos dejando constancia y ya miraremos en este empalme cuáles son esos puntos críticos que debe resolver el próximo gobierno. Profesor Domingo, pero en ese tema particular, por ejemplo, el de la educación preescolar desde los 3 años, que fue uno de los puntos que FECODE le puso a Gustavo Petro cuando se encontraba en campaña y que tenía que ser resuelto, ¿usted cómo ha visto pues, por lo menos al actual ministro, al que va a asumir, Alejandro Gaviria, frente a este tema? ¿Lo ha visto receptivo de que los niños inicien cuando se dé ya el inicio del gobierno de Gustavo Petro desde los 3 años o sería algo progresivo? Nosotros hemos venido planteando y lo que estamos allí de diferentes sectores y fundamentalmente lo que estamos del magisterio, si bien es cierto en ese momento se planteó una progresividad, incluso que al 2025 debía estar el bachillerato completo en una propuesta que quedó en el marco de la negociación. Pero nosotros sí lo hemos dicho en este proceso y hay la voluntad del gobierno de resolver esto de una vez por todas, porque es que la gradualidad en términos no garantiza el derecho. Por eso es importante conocer el estado actual de la educación preescolar y mirar exactamente cuántos niños hay por fuera del sistema. Y la obligación de un Estado, de un gobierno, que desarrolle la educación como derecho es garantizarle a todas y todos. Por eso es importante conocer cómo se ha venido desarrollando esta parte y desde luego el gobierno de Petro, del ministro de Educación, están comprometidos con el programa de Petro que se construyó con la participación de todas y todos. Incluso en esa parte se requiere en una situación de emergencia, en un plan de choque, porque a los niños no se les puede aplazar la oportunidad que tienen y además el Estado debe generar las garantías para ellos. De tal manera que lo que ha expresado el gobierno a través del ministro designado, Alejandro Gaviria, es el cumplimiento. Solo que en este empalme se mira hasta dónde está, qué hace falta y con toda la energía de desarrollarlo en los términos del programa Petro, lo que hemos dicho, por la vida, cómo logramos esos niveles de equidad, porque es que la educación es paz. Las escuelas se deben desarrollar en los términos que ha planteado FECODE, la escuela territorio de paz, que dé cuenta de la realidad, allá en el contexto, cómo logramos resolver la infraestructura, la cobertura de los maestros que se requieren y la financiera. Por eso es importante este proceso de empalme, porque
El gobierno no puede arrancar de cero, debe conocer la realidad y le tenemos que decir que la realidad es desastrosa. Producto de estos gobiernos neoliberales, el abandono es total. Muchas escuelas y colegios están cayendo a pedazos. Incluso no se ha hecho la parte que nosotros hemos planteado de emergencia sanitaria. Hoy el COVID no ha desaparecido y son muchos los maestros, los estudiantes, padres de familia y comunidad afectados. Y hoy no se ha hecho nada, parece que este gobierno se lo olvidó y cree que ya esta pandemia pasó. Esos son elementos de emergencia que estamos planteando. Así es, profesor Domingo, pero usted lo ha dicho, el diagnóstico que ustedes vienen realizando en ese empalme, sin ninguna duda, arroja unas cifras desastrosas en lo que tiene que ver con educación preescolar, secundaria y por supuesto también la universitaria. Y tenemos que decirlo porque uno de los temas más espinosos es el tema de la corrupción al interior de la educación pública en Colombia, más que todo con el tema de los planes de alimentación escolar. Ya se han desmantelado un sinnúmero de situaciones de corrupción en diferentes regiones del país y no hemos visto que han castigado a nadie. ¿Qué hacer para evitar que los planes de alimentación escolar sigan llenando los bolsillos de los corruptos y mantengan con hambre a muchos miles de niños y jóvenes en el país? Bueno, todos conocemos que en la propuesta de Petro presidente, Francia Márquez vicepresidenta, ahí se planteó eliminar todo esto, toda esta situación de la corrupción y en el caso de la educación lo que tiene que ver con los planes de alimentación escolar. Por eso es importante, se ha planteado, así como la salud, la educación deben ser asumidas directamente por el Estado. Es que lo que genera esas corrupciones es la intermediación. El Estado debe asumir en forma directa la garantía de este derecho, pero también lo que tiene que ver con el transporte escolar. Hay que generar todas las garantías para que el niño pueda llegar al establecimiento y esté en mejores condiciones y le permita por esta vía tener las garantías de la vida. La alimentación es muy importante para el desarrollo cerebral de los niños. Un niño con hambre y desnutrición no va a desarrollar un proceso serio de aprendizaje en los niveles que se plantean en lo pedagógico. Por eso es importante conocer y estamos conociendo cómo funcionan esos contratos, y ustedes saben que esos contratos se los dan a veces a los politiqueros o son cuota de los politiqueros y con eso convierten el lío de la corrupción. Estamos entonces en este proceso, lo mismo en el caso de la salud. Grave, y la salud, como ha dicho incluso la ministra designada, compañera Carolina Corcho, ha dicho que hay que eliminar esas EPS, las intermediarias, y buscar entonces una garantía directa del Estado. Asimismo, en el caso de la educación. De tal manera que es importante, incluso recordemos que en la propuesta programática de Petro, lo de la educación superior se puede articular con los colegios y escuelas en diferentes contextos y puede darse una gran articulación de la educación técnica, de la educación tecnológica, incluso desde los mismos establecimientos educativos del nivel desde la primaria hasta la secundaria y media. Yo creo que aquí hay un avance y es importante esa propuesta, pero para ello necesitamos conocer cómo está la situación y es lo que estamos haciendo en estos empalmes. Licenciado Domingo Ayala, bueno, usted ha tocado el tema de la salud, de la eliminación de las EPS, pero sabemos que al interior del magisterio no se está cumpliendo también con ese mandato del régimen especial en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios médicos asistenciales a los docentes y sus beneficiarios. Vemos todo tipo de atropello, no se han apegado a la ley y los docentes hoy día son los más afectados. ¿Cómo garantizarle ese bienestar a los educadores, que efectivamente se cumpla lo que está establecido en ese régimen especial para los docentes? Sí, es una situación grave. Ahí en las comisiones dejamos un punto de alerta porque el gobierno quiere introducir las EPS, la medicina prepagada,
a nuestro régimen exceptuado. Recordemos que en el caso nuestro se prestan a través de IPS, nosotros no nos regimos por las EPS, las EPS tienen sus propios afiliados. Nuestra gran EPS, guardando las proporciones, es el Fondo del Magisterio, al cual estamos afiliados. Quieren dolentar por esa vía, acabar con nuestro régimen exceptuado en salud. Y estamos discutiendo y hemos planteado 3 elementos fundamentales. Ya los dejamos en la mesa. El primero, que no aceptamos EPS, medicina prepagada, porque eso no es de nuestro contexto, no es de nuestra ley, porque incluso muchas quieren acceder para buscar incluso la crisis que tienen resolverla. Otro elemento que hemos planteado es que se debe dar la integralidad entre salud y seguridad en el trabajo. Está desarrollado en el decreto 1655, de 2015, pero eso se viene prestando en forma separada, 5 contratos que no resuelven el problema de la seguridad y salud en el trabajo, pero además el gobierno debe financiarla, y eso está en los términos de financiación, que oscila entre 0,37 y el 8,7 el valor del contrato, de tal manera que el gobierno debe financiar porque está tomando recursos del FOMAT de salud que son ilegales, y debe entonces ser un solo operador, el operador de salud, el operador de seguridad y salud en el trabajo. Quien gane el contrato debe presentar los dos grandes aspectos, la salud y la seguridad y salud en el trabajo, porque esos contratos de varios dispersos, atomizados, prácticamente vienen desconociendo el derecho. Y por otro lado, ¿qué estamos planteando? Que se debe buscar un proceso de consenso, porque el gobierno quiere imponer 3 a 2 votos en el Consejo Directivo para entonces hacer la reforma y colocar prácticamente la salud al servicio de las EPS, al servicio de los que de alguna manera han venido utilizando la salud como una mercancía. Estamos defendiendo nuestro modelo exceptuado de la Ley 100 del año 93, artículo 279. Eso no significa que no tengamos problemas, sí, tenemos muchos problemas, pero hasta cuando nosotros no logremos para todo el país una salud como derecho, vamos a continuar defendiendo este régimen exceptuado, porque a veces nos dicen, bueno, ahí hay intermediación, sí, pero el problema difícil hoy es que la red pública hospitalaria, el Estado, eso está hecho nada, y no podemos nosotros dar el salto al vacío. Por eso necesitamos conservar lo que tenemos, y bueno, vamos a impulsar con el gobierno de Petro toda la reforma de la salud como derecho, y cuando tengamos eso en las mejores condiciones, no tendríamos ninguna justificación, conservando desde luego nuestro régimen prestacional de estar exceptuado en el país. Lo que pasa es que nosotros nos exceptuamos porque toda la situación de salud que se ha venido dando, y una forma de alguna manera garantizar este derecho fue la ley 91 del año 89. Entonces vamos a defender la ley 91 del 89, y vamos a seguir, como dicen, fortaleciendo, y estamos prestos a discutir con el nuevo gobierno toda esta parte de salud. Y si el Estado la genera todas las garantías, yo creo que no tendríamos ningún problema en decir, vamos conjuntamente con el pueblo colombiano a una salud como derecho, que los hospitales tengan sus propios médicos nombrados de planta, sus paramédicos, lo que son las enfermeras, secretarias, el caso de los laboratorios, el caso de la farmacia, y que se ofrezca toda la integralidad desde los niveles 1 a niveles de alta complejidad, por unos mecanismos que puedan incluso la red pública hospitalaria ofrecer, pero eso lo tenemos que construir.
Licenciado Domingo Ayala, bueno, hay gran expectativa frente a la posibilidad de que con este gobierno progresista de Gustavo Petro se logre el estatuto único de la profesión docentes, que todos tengan las mismas garantías, que todos tengan los mismos niveles, que se dé por fin ese estatuto único de la profesión docente. ¿Cuál es la expectativa? ¿Ya se ha hablado sobre eso en estas mesas de empalme? Bueno, hoy a las 3 de la tarde va a haber una mesa de empalme donde vamos a plantear los acuerdos FECO de gobierno. Ahí está lo del estatuto, un nuevo estatuto que nos unifique a nivel profesional, está planteando a nivel también prestacional los derechos que son de carrera, que generen estabilidad, unos ascensos que no sean las trabas esas que colocan, donde la experiencia, donde los títulos y sean las garantías para el ascenso en forma, como dice uno, que garantice bienestar de los docentes. Ese nuevo estatuto docente será clave para enrumbar los cambios que requieren, porque una educación como la que estamos planteando como derecho necesita unos docentes y unos administrativos con derechos plenos de estabilidad y sobre todo el compromiso del gobierno de ayudar a la formación de los docentes en materia profesional, porque hoy prácticamente el docente es quien viene haciendo estos esfuerzos académicos y pedagógicos. Vamos entonces a mirar este tema y la idea es que se concrete, pero que también se concreten recursos adecuados. Estamos planteando una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Allá hay un déficit para este año de más de 1.500.000 millones de pesos. Y eso estaría colapsando en cualquier momento si no se tienen estos recursos, porque no alcanza para el pago de la nómina en términos del año hasta el mes de diciembre. Esas son situaciones que hemos venido planteando y que hoy requerimos que el gobierno de Petro, conociendo esta situación y conociendo los acuerdos de gobierno nacional, podamos emprenderlo y buscarle las alternativas reales. Yo creo que es oportuno y aquí llegó el momento de reivindicar educación, pero también los agentes que de alguna manera hacemos parte de este proceso, que son los docentes de todo el país, desde el preescolar hasta la universidad. Bueno, fiscal de FECODE, ya para finalizar, hay gran expectativa dentro del gremio docente, la dirigencia política sindical acá en el departamento de Córdoba. ¿Existe la posibilidad que hayan asesores al interior del Ministerio de Educación que sean de acá del departamento de Córdoba? ¿Qué hay en el sonajero en cuestión de esos puestos dentro del Ministerio de Educación? Bueno, no, son 5 sonajeros, no hay nada en concreto, no hay que crear falsas expectativas. De todas maneras, desde la formación que tenemos y desde la lucha histórica, bueno, estamos de pronto, y eso sí de resorte del presidente de la República, pero no estamos presionando. FECODE no puede presionar cargos porque FECODE es un sindicato, claro, tiene que conservar la autonomía, y la autonomía sindical es un principio histórico, cualquiera sea el gobierno alternativos, de derecha o de centro, el sindicalismo debe conservar su independencia. Ya lo otro son las situaciones que se dan de los sectores políticos, la gente del pacto histórico, lo que están en el Frente Amplio que se ha ido construyendo. Ya mirará y está mirando este próximo gobierno de cómo es la participación. Importante iniciar con el mejor de los ambientes y el apoyo del pueblo colombiano, porque necesitamos que este gobierno materialice toda la propuesta programática que defendimos. Y digo defendimos porque recuerden que yo también aspiré al Senado por el pacto histórico. Fueron muchas las propuestas que tenemos y que están recogidas en el programa de gobierno de Petro, presidente, Francia Márquez, vicepresidente. Entonces, estamos allí en el proceso, contribuyendo a que este país cambie
y la educación es un elemento muy importante para el cambio. Así es, fiscal de FECODE Domingo Ayala Espitia, muchísimas gracias por habernos aceptado esta invitación aquí en el programa Educador Cordobés. Por supuesto, estaremos muy al pendiente de las conclusiones que dejen estas comisiones de empalme entre el gobierno saliente de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro y Francia Márquez, que tomará posición el próximo 7 de agosto. Muchísimas gracias, doctor Domingo Ayala, por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a usted y a todo la comunidad cordobesa a nivel nacional y el magisterio desde luego. Felicidades, que tengan una feliz tarde. Así es, era entonces el fiscal de FECODE Domingo Ayala Espitia dando pormenores de lo que ha sido este proceso de empalme en materia de educación entre el gobierno saliente de Iván Duque y el entrante de Gustavo Petro, quien ha designado como ministro de Educación a Alejandro Gaviria. Ha dicho Domingo Ayala Espitia punto por punto los más importantes: educación preescolar desde los 3 años, lo que tiene que ver también con mayor cobertura para la educación superior, inyectarle mayores recursos a lo que tiene que ver con la educación para mejorar la infraestructura, la conectividad. Ha dicho también que se estará trabajando muy encaminadamente a lo que tiene que ver con la corrupción que ha plagado planes tan importantes como el plan de alimentación escolar, transporte gratuito para los estudiantes, y también ha dicho que uno de los puntos muy importantes para el caso del magisterio, de lo que tiene que ver con los docentes, es defender su régimen especial de salud, así como también ha dicho que durante la tarde de hoy se estará reuniendo esta comisión de empalme para trabajar exclusivamente lo que tiene que ver con los puntos que ha puesto FECODE en ese plan que le ha presentado en muchas oportunidades a los gobiernos de turno, gobiernos neoliberales que no tuvieron en cuenta estas sugerencias de FECODE en los planes que le ha puesto. Hoy precisamente se estará trabajando sobre esos puntos y que incluye, por supuesto, un estatuto único de la profesión docente y ampliar la inversión en lo que tiene que ver con salud, educación y agua potable. Estaremos entonces muy a la expectativa de los resultados que arrojen estas próximas reuniones de esta comisión de empalme, en donde hace presencia el fiscal de FECODE Domingo Ayala Espitia. Y bien, con esta información llegamos al final de esta emisión de noticias en Educador Cordobés, órgano informativo institucional de la Asociación de Maestros y Trabajadores de la Educación de Córdoba, ADEMACOR, en la dirección gremial, la Junta Directiva Central en la dirección periodística. Quien les habló, Ariadna Regino Hernández. Que tengan una feliz tarde. Finaliza Educador Cordobés. Gracias por su atención.